Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. Recién repasábamos los dichos del presidente Tabaré Vázquez sobre educación. Dice que esto va a ser la prioridad. Y justamente de educación vamos a hablar a continuación con Renato Operti, especialista en educación, integrante de EDUI21, una organización que ya cumplió más de un año y poquito. Gracias por estar estos minutos. Gracias a ustedes, Valeria, y gracias a la oportunidad, porque creo que un país, y creo que el señor presidente hace muy bien en decir que la prioridad del país es la educación. Creo que un país que habla de educación, que prioriza la educación, es un país que piensa su futuro, ¿no? Y que construye su porvenir. Y yo creo que ahí hay algo que nos une a todos los uruguayos con independencia de credos, afiliaciones, que es la necesidad de que la educación sea la palanca de desarrollo y de inclusión, y sobre todo, ¿sabés qué, Valeria? Valentina, perdón. De darle a cada niño, cada niña, una oportunidad real de educarse y aprender. Venga de donde venga. Y ese fue el Uruguay tradicionalmente que le logró darle a la educación esa herramienta formidable de integración y desarrollo social. Bienvenido que se hable de educación en Uruguay. Ahora, Operti, porque renglón seguido el presidente Tabaré Vázquez le dice al semanario Búsqueda que la prioridad será la educación, pero al mismo tiempo que ya se están consiguiendo cosas importantes en este 2017. Claro. Y uno se pregunta, ¿se están consiguiendo cosas importantes o en realidad se ha perdido tiempo porque el debate educativo ha perdido un poco de lugar en la agenda? Yo te diría tres cosas, pero primero partiría de decir que en estas cosas no son cosas de blancos y negros, siempre hay matices que es importante analizarlos. Creo que primera buena noticia para Uruguay en el 2017 en educación es que hay una corriente de cambio. Hay una corriente de cambio que es transversal a los partidos políticos, que es transversal a la sociedad, al mundo de la producción, de la cultura, de los medios, donde todos estamos convergiendo en la necesidad del cambio educativo. Es decir, Uruguay se está alineando en función de lo que EDU21 viene humildemente tratando de hacer, que es ser el pivot de una correntada de cambio en favor de la educación. Yo creo que esa es la primera buena noticia del 2017. La segunda buena noticia del 2017 es que los cambios que estamos planteando desde EDU21 son cambios de profundos, que tienen que ver para qué enseñamos, qué educamos, cómo hacerlo, cuáles son las competencias que nuestros niños y jóvenes van a tener que tener para poder actuar competentemente en un mundo de cambios disruptivos, con la emergencia de la cuarta revolución industrial, con lo que son los efectos de la inteligencia artificial, la robotización, la desigualdad que provoca todo eso también en oportunidades. Entonces nosotros hicimos desde EDU21, ¿cuáles son esas competencias fundamentales que nuestros niños tienen que tener para ejercer la ciudadanía, para desarrollarse como individuos y para ser miembros activos de la sociedad? Y ahí es que ustedes plantean cambios bastante radicales, se podría decir, un marco curricular común entre 3 y 18 años, mayor autonomía para los centros educativos, también cambiar la enseñanza media, pero si uno mira el debate más allá de la academia y del trabajo que están haciendo ustedes, sigue centrado en elección de horas docente. Bueno, estamos discutiendo sobre PBI, discutimos sobre ladrillos, sobre salarios, sobre horas docentes y no discutimos sobre educación. ¿Y se puede hacer una revolución educativa sin eso? No hay evidencia en el mundo. No hay país en el mundo que haya cambiado la educación sin hablar de educación. En Uruguay tenemos un debe muy importante. Cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Lo que tú decías muy bien. Hablamos de cómo distribuir las horas docentes, hablamos de cómo de aumentar los recursos, pero no hablamos para qué enseñamos. ¿Para qué educamos en este mundo? Y hoy hay una propuesta política en nuestro espectro, en nuestro sistema político, que tenga una propuesta de para qué enseñamos, o todo el sistema político está en falta ahí. Yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que los partidos políticos todos han mostrado sensibilidad frente al tema, y hay en los planteamientos del Partido Nacional, del Partido Dorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente, del Partido por la Gente, hay elementos de un cambio. Lo que no hay es una propuesta unitaria. Y lo que intenta hacer EDU21 es ser un espacio de diálogo transversal a todos los partidos políticos, para que todos los partidos políticos, al final de 2018, este es nuestro anhelo como EDU21, consensen una hoja de ruta para un cambio educativo para la próxima década. Entonces, independientemente de quién gane la elección en el 2019, hay una hoja de ruta consensuada, que no es decir cuántas escuelas voy a hacer,
o cuántos recursos va a dar a la educación. Es mucho más que eso. Es decir, qué tipo de marco curricular necesitamos para esa nueva educación, cómo vamos a priorizar la formación de nuestros docentes, cómo vamos a priorizar el desarrollo de las competencias que los niños tienen que tener, cómo vamos a darles a los centros educativos autonomía de gestión para que se desarrollen. Eso es lo que está haciendo EDU21. Empezamos este año, por ejemplo, una serie de mesas redondas con las producciones de nuestro equipo. Nosotros en EDU21, lo dijo Cayetano el otro día, está el 90% de, Gerardo lo decía muy claramente, es decir, está el nudo central de la gente que está pensando en la educación, independientemente del partido político. Porque EDU21 es un espacio de integración. Ahí está Balestra y está Richard Reed. Ahí está Lorenzo, está De Aedo y está Odone. Ahí está Ribeiro, Caetano y Rila. Y ahí están educadores de los más variados perfiles e identificaciones políticas. ¿Por qué? Porque EDU21 es un espacio de integración que el Uruguay no tiene. Ningún partido político puede hacer una reforma educativa por sí mismo. Y que partido político que tenga la pretensión hegemónica de hacer una reforma por sí mismo, fracasa. Porque tú decís los indicadores educativos, pensemos los indicadores educativos. Si seguimos con los ritmos actuales que tenemos hoy, al 2030, cuando festejemos el centenario del Mundial, vamos a lograr universalizar el ciclo básico de educación media, 9 años. El ciclo básico. El ciclo básico, universalizarlo. Universalizarlo en cuanto a egreso, en cuanto a que egresen todos. Y la educación media toda, es decir, al final del 6º año, al 2050 con Maracaná, a los años de Maracaná. Es inviable que le dé el tiempo a este gobierno para cumplir con la meta. No es problema de que sea viable o no el gobierno, es que uno analiza los datos. Digo, nosotros somos gente de datos, digo, somos gente que analizamos información. Esto no lo dice Renato Perti, lo ha dicho Fernando Figueira, lo ha dicho Juan Pedro Mí, lo ha dicho mucha gente distinta. ¿Por qué? Porque los datos nos indican de mantenerse las tendencias actuales. Festejamos en el 2030 el centenario de nuestro primer mundial, llegar a completar el ciclo básico. Y festejamos el centenario de Maracaná, llegar a la educación media superior. Ese país es inviable, porque tú tenés hoy, por ejemplo, un Chile que ya tiene un 90% de egreso en la educación media. Tenés una Colombia, un Perú, un Brasil, una Argentina muy por encima de nosotros. Nuestros indicadores educativos en desempeño y en resultados están por encima de Guatemala, Honduras, con ningún desprecio a ningún país en particular. Pero lo que queremos decir que con esas tasas de egreso, en un país de oportunidades no es viable. Entonces el problema no es pelearse con unos o otros, es entender que un cambio educativo de tal magnitud y de tal profundidad que requiere de la voluntad de todos los partidos políticos. Y te voy a decir un dato que quiero compartirlo con la ciudadanía. Estas mesas redondas que estamos haciendo para discutir las propuestas que hacemos, por ejemplo, en la evaluación de aprendizajes, para cómo evaluar los aprendizajes, la propuesta está coordinada por Pedro Ravela, no solamente un experto nacional, el principal experto en Latinoamérica de evaluación. Cada uno de estos talleres que hacemos cuenta con el apoyo de las fundaciones de todos los partidos políticos. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de toda la gente. Entonces lo que queremos decir con esto es que EDU21 es un espacio de interlocución de los partidos políticos que esperemos que a fin del 2018 logremos decirte a ti acá en el programa que los partidos políticos han consensuado la hoja de ruta para los próximos 10 años. Operti, va a quedar muchísimo para seguir conversando en otra oportunidad. Por ejemplo, queda pendiente esto de la robotización y qué competencias tendrán nuestros alumnos que tener para justamente... ¿Sabes qué? Empatía y capacidad de trabajar con el otro, capacidad de conectarse, ese tipo de cosas. Me quedo con eso entonces. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y gracias a los medios por haber posicionado la educación como el tema país en el 2017. Si EDU21 ha tenido cierta incidencia hoy día en el debate educativo, es gracias a ustedes. Por eso, nuestro agradecimiento.